Bendecido día tengan todos mis amigos y hermanos en Cristo y familiares donde quiera que se encuentre. Una vez más el pastor Santiago Escobar trayéndole un consejo bíblico. El consejo bíblico de hoy está basado en San Mateo capítulo 23, los versos 37 al 39, que dice así. Jesucristo dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. La historia nos enseña que en los años 70 después de Cristo, en el año 70 después de Cristo, el general Tito, un general romano, entró con su ejército y arrasó con la ciudad de Jerusalén, le prendió fuego, incluyendo al templo de Jerusalén. Cuando Jesús pronuncia estas palabras de lamento, lo está haciendo poco tiempo antes de ser entregado para ir a la cruz del Calvario. Jesús está viendo la ciudad de Jerusalén, posiblemente desde el Monte de los Olivos, y Jesús se lamenta por Jerusalén. Jesús está mirando a la ciudad y siente amor, siente compasión por la ciudad, pero está consciente de que la ciudad está expuesta a juicio por cuanto rechazaron o le rechazaron a él y rechazaron su mensaje. Cuando Jesús entró a Jerusalén predicando el evangelio o su evangelio, la gente, o sea, los religiosos de ese tiempo se rebelaron, tomaron una actitud de rebeldía en contra de Jesús y rechazaron a Jesús, rechazaron su mensaje. Por eso Jesús inicia el capítulo 23 diciéndole a sus discípulos: sobre la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Por tanto, todo lo que los fariseos y los escribas les digan que hagan, háganlo ustedes, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Lo cierto es que, de acuerdo a las palabras de Jesús, los religiosos de ese tiempo, aunque eran asiduos y muy fieles a leer, a estudiar las escrituras del libro de la ley, de los libros que les había dejado Moisés y los profetas, no vivían conforme a lo que decía el libro de la ley. Así que cuando llegó Jesús no lo conocieron, porque el Señor llegó verdaderamente cumpliendo la ley. El mismo Jesús dijo: yo no he venido a quitar la ley, sino a cumplirla. Y Él la cumplió. Él no estaba quebrantando ningún mandamiento de la ley. Pero los fariseos y escribas en su actitud pensaban que Jesús sí estaba quebrando la ley. Por ejemplo, cuando Jesús sanaba a los enfermos en día sábado, ellos lo perseguían diciendo que Jesús no guardaba el sábado. Jesús les enseñó de que Él era Señor del sábado y que el sábado no había sido, el hombre no había sido hecho por causa del sábado, sino el sábado por causa del hombre. Pero ellos no entendieron ese mensaje. Así que Jesús tuvo que decirles: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, cuando le reprochaban porque Él hacía milagros y sanidades en sábado. Le reprochaban a Jesús y lo perseguían porque Jesús comía con los publicanos y pecadores, y Jesús tuvo que decirles: los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Yo he venido no a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento, porque ellos no habían entendido el mensaje del amor de Dios. Ellos pensaban que la salvación era solo para los judíos y que los gentiles no tenían derecho a la misericordia de Dios. Pero la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso se lamenta Jesús, porque la oportunidad de salvación fue primeramente para los judíos, pero los judíos lo rechazaron. Por eso están escritos los textos de San Juan 1, 11 y 12, que a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios.
Jesús se lamenta viendo la ciudad, porque sabe lo que le viene a la ciudad, aunque la ciudad conoce el libro de la ley. Pero Jesús se lamenta porque Él no quisiera ver a la ciudad en destrucción. Jesús sabe que va a ser entregado por los mismos religiosos. Aquellos que dicen ser guardadores de la ley, lo van a entregar, lo van a condenar a muerte y lo van a entregar en manos de los romanos para obligar a los romanos que lo lleven a la cruz. Pero Jesús se sigue lamentando hoy, porque la situación de hoy no es mejor que la situación que tenían los judíos de ese tiempo en Jerusalén. Y Jesús se lamenta hoy no solo por Jerusalén, se lamenta por el mundo entero. Jesús se lamenta porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesús sabe que esta pandemia ha sido permitida por Dios con el propósito de que el mundo pueda quitar su confianza de la riqueza, pueda quitar su confianza de los bienes materiales, de la fama, del poder, y que se vuelva a Dios. Pero el mundo, en vez de volverse a Dios, se aferra a los puestos de política, al poder, al dinero, a la fama, y no se vuelve a Dios. Jesús se lamenta también por aquellos que creemos en Dios, por aquellos que decimos ser creyentes y predicamos la palabra de Dios, porque algunos, en vez de defender el Evangelio de Cristo, están defendiendo una religión y pelean por su religión. Honran más al fundador de su religión que al fundador de la salvación. Jesús se sigue lamentando. Se sigue lamentando hoy, porque también algunos cristianos que antes de esta pandemia andaban medios tibios, ahora ya no solamente están tibios, ahora están celebrando la cuarentena con borracheras. Y eso entristece el corazón de Dios, porque Dios los sigue amando, porque no han dejado de ser hijos de Dios, pero son hijos pródigos. Se han salido de la casa y andan causando blasfemia del mundo contra el Evangelio de Cristo. Eso entristece al corazón de Dios. Jesús se sigue lamentando porque no quiere que ninguno se pierda. Jesús se lamenta porque ve que muchos cristianos de este tiempo no están preparados, no están capacitados para quedarse a una gran tribulación y defender la fe en medio de la tribulación, porque si no son capaces de resistir una cuarentena donde de alguna manera les está llegando alguna ayuda para sobrevivir en casa, menos podrán soportar una persecución de una gran tribulación, donde habrá un solo gobierno y una sola religión, y todo el que no se someta a ese gobierno, a esa religión, será perseguido, encarcelado, torturado. Y el Señor está viendo que si no estamos capacitados para soportar una cuarentena, menos para soportar lo que viene en la gran tribulación. Que Dios nos ayude y no entristezcamos más el corazón de Jesús. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿En qué grupo está usted? ¿Entre los que alegran el corazón de Dios porque mantienen su fe, se mantienen firmes en la fe, fieles a Dios en medio de la crisis? ¿O es usted de los que están haciendo lamentar a Jesús, entristecer el corazón de Jesús, porque Él le sigue amando y no quiere que usted se pierda? Vuélvase a Dios. El mensaje de la palabra de Dios es la misma. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vuélvase a Dios. Ya no siga en el camino equivocado. Ya no siga entristeciendo el corazón de Jesús. Él es el autor de la salvación. Ninguna religión tiene salvación. La salvación está en Cristo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No entristezca más el corazón de Jesús.